Hoy quiero discutir dos conceptos que son fundamentales cuando trabajamos en física experimental, en nuestro trabajo de laboratorio. Los conceptos de exactitud y precisión. Dos términos que tienen un significado distinto, pero que muchas veces en realidad los utilizamos como sinónimos. Veamos un ejemplo. Supongamos que queremos medir el largo de este pizarrón que está aquí, por ejemplo, y digamos que ese pizarrón tiene una longitud de 2.65 metros, por ejemplo. Que ese sea el valor real de la longitud de ese pizarrón. Y que ahora le pedimos a un alumno o un grupo de alumnos que haga una medición, que monte un experimento para medir el largo de ese pizarrón. Ese alumno, ese conjunto de alumnos, desarrolla una metodología experimental, mide el largo del pizarrón y nos reporta el siguiente valor, por ejemplo. Digamos que nos reporta que ha medido una longitud, voy a llamarle L1, el alumno 1, el grupo 1, de 2.64 más menos 0.05 metros, ¿no? Digamos que ese es el resultado que nos reporta ese alumno. Y le pedimos a otro grupo de alumnos o a otro alumno que haga la misma medición. Hacen su experimento y nos reportan el siguiente valor. Le voy a llamar L2. Digamos que nos reportan 2.59 más menos 0.01 metro. Que ese fuera el resultado. La pregunta entonces es, ¿qué información podemos extraer de estas medidas que están aquí en cuanto a la exactitud y a la precisión de ellas? Veamos lo siguiente. Si nos fijamos en la primera medida y vemos el valor promedio, el valor central de la medida que este grupo de alumnos o este alumno ha reportado, 2.64, es una medida que está muy cercana al valor verdadero de la longitud de ese pizarrón. Vamos a tomar este como el valor verdadero o el valor aceptado, el valor real de la longitud del pizarrón. Entonces, esta medida está muy cercana a esta. Por tanto, podemos decir que esta es una medida muy exacta. En cambio, si vemos esta medida que está aquí, esta medida está más alejada, relativamente bastante alejada, de este valor verdadero que está aquí. Entonces decimos que esta es una medida poco exacta. ¿Por qué? Porque ya la definición creo que te queda clara. ¿Qué es la exactitud? La exactitud nos indica qué tan cerca se encuentra una medida del valor real o del valor aceptado de una cantidad. Por otro lado, vamos a fijarnos ahora en la incertidumbre de las mediciones. Si vemos, esta medida que está aquí tiene una incertidumbre de 0.05 metros, digamos relativamente grande. Por tanto, decimos que esta es una medida poco precisa, porque la incertidumbre es grande. Entonces, lo que podemos decir de la primera medida es que es una medida muy exacta, pero poco precisa. Si vemos en la segunda medida, lo que observamos es que la incertidumbre es relativamente pequeña. Por eso entonces decimos que esa es una medida muy precisa. Y entonces creo que te queda claro ahora cuál es la idea de este término. La precisión nos habla justamente de la dispersión de las medidas. O sea que cuando tenemos reportado un valor experimental que hemos medido, tenemos su valor promedio y tenemos su incertidumbre, el valor promedio lo asociamos con la exactitud, que tan cerca está la medida del valor real. Y la incertidumbre la asociamos con la precisión, porque nos da una indicación de la dispersión de las medidas. Y lo podemos ver aquí, nuevamente. Porque ¿qué significa 2.64 más menos 0.05? Que esta medida que está aquí se encuentra en un intervalo que va desde 2.64 menos 0.05,
o sea, 2.59 hasta 2.64 más menos 0.05, o sea, 2.69. Ese es el intervalo. Entonces, claro que esta medición lo que nos dice que las diferentes medidas que hicieron están relativamente dispersas. Alguna vez le dio 2.59, 2.69, 2.68, lo que haya sido. Al final, cuando hayan el promedio, se cancelan un poco y el valor promedio da relativamente cerca, da muy bien. O sea, es muy exacta, pero sí las medidas están dispersas. Y esta medida que está aquí, efectivamente está alejado del valor verdadero, pero es una medida que no tiene mucha dispersión. Esta medida que está aquí está entre 2.58 y 2.60 metros. O sea, no le dio bien en cuanto a la exactitud, pero sí es una medida muy precisa. Entonces, eso es lo que son los conceptos de exactitud y precisión, y es importante entenderlo con mucha claridad, porque nos dan información distinta respecto a la medición y al proceso de medición. Una cosa más, la exactitud y la precisión no solamente son importantes por la definición misma, sino por la información que nos dan del proceso de medición. Cuando yo tengo una medida como esta, poco exacta, pero muy precisa, eso indica que yo tengo un problema en el aparato de medición. Hay un error sistemático en esa medición que está ahí. Mi aparato de medición puede ser que no esté suficientemente bien calibrado. Y aunque yo mida bien, aunque tenga un buen procedimiento de medir, la medida me da separada, alejada del valor que debo obtener. Y cuando tengo una medida exacta, pero poco precisa, eso me habla del otro tipo de error, un error de tipo estadístico. ¿Qué quiere decir? Que estoy haciendo una medición probablemente de una variable aleatoria que no se repite bien, o que mi procedimiento de medición no es repetible. Entonces ve la importancia de los conceptos de exactitud y precisión. Además me permiten información sobre el procedimiento mismo de la medición. Bien, algunas veces vemos en los libros que estos conceptos se representan de manera gráfica también. Esta es la información me parece más relevante, pero lo voy a hacer aquí por completez para mostrar qué significa que una medida sea precisa o exacta y viceversa. Por ejemplo, gráficamente, supongamos que estamos tirando dardos hacia un blanco, ¿no? Y que yo le tengo que dar aquí en el blanco. ¿Qué sería una medida exacta y poco precisa? Suponiendo que yo tendría que darle ahí, digamos, si yo tiro los dardos y le doy aquí, bueno, lo que ve es que mis valores están alrededor del valor central, pero tienen una cierta dispersión. Entonces, esto sería una medida que podemos llamar exacta, vamos a decir muy exacta, pero poco precisa, porque tengo dispersión en las mediciones que tengo ahí. ¿Qué sería en cambio una medida en la cual no es exacta, pero es muy precisa? Si yo le doy aquí, por ejemplo. Esa es una medida alejada del valor real, o sea, es poco exacta, pero si veo, los tiros me dan siempre en el mismo lugar, entonces es muy precisa. De esa manera lo puedo entender. Lógicamente puedo también tener medidas, claro, que sean exactas y precisas. Por ejemplo, si yo tuviera y yo tiro al blanco y le doy aquí, tengo ahí una medida que es muy exacta y muy precisa. Eso, por supuesto, puede también suceder y sería lo deseable que eso sucediera. Y evidentemente puedo tener una medida que no sea ni exacta ni precisa. Si yo tiro y le doy aquí, esa es una medida poco exacta y poco precisa. Eso es lo que son los conceptos de precisión y exactitud. Dos conceptos importantes en el trabajo de laboratorio, en la física experimental, y que hay que entender con toda claridad, porque como dije, me revelan información muy útil, incluyendo el tipo de procedimiento experimental que estoy implementando y el tipo de errores asociados a mi medida. Espero pues que te haya quedado claro, que haya sido útil lo que te he presentado aquí. Si es así, si te ha gustado el video, te pido que le des like y que me sigas en mi canal
Modesto Fismat.